¿Qué tal? Es un gusto volver a saludarles en esta asignatura Estrategias para el Cambio. Vamos a revisar en esta ocasión, en nuestra sesión número 6, el tema número 4. Antes de revisar nuestros objetivos, como habitualmente lo hacemos antes de entrar en materia, les recuerdo que están a punto de presentar su examen parcial. Entonces, recomendación, revisen sus sesiones, revisen sus apuntes. Recuerden que desde la sesión número 1 comentamos la relevancia de que ustedes también tomen apuntes de lo comentado en estas sesiones. También pueden revisar más bibliografía y prepararse para que puedan presentar un examen de buena calidad, un examen óptimo y excelente. ¿Ok? Vamos a revisar entonces qué es lo que cubriremos en este tema número 4 de Estrategias para el Cambio. La diapositiva nos comenta que el objetivo particular en esta ocasión es que ustedes tengan esa capacidad de analizar los factores que contribuyen a la resistencia al cambio, tanto de personas como de organizaciones. Y en esta ocasión vamos a revisar como objetivo específico la identificación de los elementos relacionados con la resistencia al cambio que experimentan normalmente las personas. Esto es, dentro de nuestro tópico resistencia al cambio, vamos a tener un subtópico que son resistencia al cambio de manera individual y resistencia al cambio a nivel organizacional. Entonces, en esta sesión número 6 vamos a abordar las resistencias al cambio de orden individual. Les anticipo que en esta sesión vamos a hacer mucho una reflexión a manera individual. Lo podremos enfocar como consumidores, como integrantes de un mercado de consumo, que es lo que estamos viviendo en estos momentos, y también podremos abordarlo de manera individual o personal, llevando los ejercicios o llevando los ejemplos tal vez a cuestiones muy personales, en donde realmente tengamos esa capacidad de analizar, bueno, ¿qué es lo que me está impidiendo aceptar y adaptarme a ese cambio? Esa es una clave bien importante que estaremos desarrollando en esta sesión de resistencia al cambio individual. Una vez manejados nuestros objetivos, entremos entonces en materia. El tema entonces es el número 4, resistencia al cambio, y abordemos, como siempre, desde la parte conceptual. ¿Qué es la resistencia al cambio? Es un conjunto de fuerzas y de factores que se desencadenan ante cualquier variación que se registre, ya sea dentro de la empresa u organización o incluso a manera personal. Y bueno, ya analizamos en nuestro tema número 3, las fuerzas del cambio, que hay fuerzas y factores que evidentemente pueden desencadenar una variación en un momento determinado. También recordemos que en sesiones anteriores hablamos precisamente del impacto y más bien de la relevancia que tienen estas fuerzas internas y externas respecto a las organizaciones, y cómo en periodos que son muy estables, en frecuencia o en tiempos muy frecuentes, en donde no hay cambios significativos, bueno, pues la gente está tranquila, la gente se acomoda en una zona de confort. Es también un término que por ahí en una bibliografía que recomendé en sesión anterior les puntualizo. Ellos manejan también una zona de confort. Y hagamos nuestra primera reflexión. ¿Cuántas veces o cuántas ocasiones nosotros como seres humanos decidimos, nos adaptamos y aceptamos una zona como mi zona de confort, y no somos capaces de adoptar un cambio para salir de esa zona de confort y buscar otras oportunidades? Es lo que más o menos, o es la base que se maneja en la bibliografía de Spencer Johnson, titulada ¿Quién se ha llevado mi queso? Entonces, fíjense bien, a lo mejor ustedes hagan reflexión en este momento. ¿Cuál era la resistencia que ustedes tenían para estudiar una carrera universitaria a través de un aula virtual, que es lo que estamos trabajando y en lo que ustedes están estudiando en este momento? ¿Qué factores o elementos hicieron o los impulsaron
a que dejaran de resistirse a este cambio y adoptaran una nueva forma de estudio. Si me estoy refiriendo a un estudio de manera virtual, no como algo totalmente impactante o que realmente pueda traer aspectos negativos, no. Yo pienso, con la experiencia profesional y personal que hasta ahorita he adquirido, que los cambios siempre son y deben enfocarse a la mejora. Y si nosotros buscamos una mejora continua, pues es evidente que voy a estar a la búsqueda o a la caza de cambios. Yo también debo provocar esos cambios para entonces superarme y superar lo que yo estoy teniendo. No estoy hablando de que seguramente todos los que estén en zona de confort y que no se quieran mover de esa zona de confort, la van a pasar mal o la van a pasar bien. De eso no se trata nuestra materia. La materia básicamente es ubicarlos a ustedes en cuanto a las resistencias que puedan tener de manera individual a esos cambios y que también, ¿por qué no?, entiendan como mercadólogos por qué la gente no decide comprar su producto. ¿Por qué la gente no está dispuesta a cambiar del shampoo A al shampoo B que ustedes en su organización fabrican y comercializan? ¿Y por qué siempre se está yendo a comprar el shampoo A, que es más caro o que no tiene las cualidades que mi producto está teniendo? Yo creo que también ahí es importante reflexionar desde el punto de vista personal. Ustedes ubíquense como consumidores, no solamente de los productos, ya sea bienes o servicios, que fabrica y comercializa la organización a la que pertenecen, sino también lo vean desde el sentido consumidor. Y entonces reflexionen, bueno, realmente, ¿por qué no he querido cambiar de shampoo? ¿Por qué no he querido cambiar de jabón de tocador? ¿O por qué no he querido cambiar de una cierta marca de ropa? Si la tendencia al cambio se está dando en este momento y debo afrontarla. Es lo mismo que se deben cuestionar como consumidores y también como mercadólogos. Bien, entonces ya establecida nuestra definición de lo que es resistencia al cambio, que es una parte bien importante para poder entonces lanzarnos a esta sesión. Bueno, continuemos la lectura de nuestra diapositiva para explicarla posteriormente. Una consideración diferente de la resistencia al cambio reconoce entonces que cuando una persona, un grupo o una organización muestran conductas o actitudes resistentes, estas son indicios de que la resistencia ofrece a quienes la viven ciertas ventajas o ganancias que les resultan más atractivas de lo que el cambio puede proporcionar. Y entonces es aquí también una segunda parte de reflexión. Les comenté desde un principio de nuestra sesión que en esta sesión vamos a estar muy reflexivos y vamos a estar muy abiertos a esta crítica o autocrítica como personas y también verlo en el sentido crítico como mercadólogos. Por ejemplo, aquí nos está hablando el autor que tomé para esta diapositiva, que hay que considerar evidentemente que las resistencias al cambio buscan beneficios, pero también puede haber desde una persona hasta una organización que piense o que pueda creer que esa resistencia al cambio no le va a traer perjuicios, ¿sí? Esto es, que si yo me quedo aquí parada y no empiezo a desarrollar como empresa productos que satisfagan todavía más las necesidades de mis clientes o que puedan incluso rebasar las expectativas del cliente, simplemente no va a pasar nada. Por ejemplo, en cuestión profesional, en alguna oportunidad que tuve de trabajar para una consultoría en entrenamiento y capacitación de alto nivel, me ofrecieron la adaptación de un material para manejarlo a nivel presencial. Y entonces, pues, la situación era básicamente sencilla, era un trabajo que podía implicar también, tal vez, 15 horas de inversión para hacer esa transformación o esa adaptación de material virtual a material de orden presencial desde el punto de vista de capacitación. Y entonces fue tal el cambio que yo debí o que yo tuve que enfrentar en ese momento, que haciendo la cuenta del tiempo que invertí precisamente para este trabajo, no fue de 15 horas como supuestamente podría ser, fue de 35 horas. En el momento en que yo hago entrega de los productos que a mí se me habían encomendado, la pregunta fue, ¿cómo te sentiste? Y yo dije, me sentí muy estresada.
me presioné demasiado y me contestó el líder del proyecto. ¿Pero por qué? Si era algo muy sencillo, nada más es que era adaptación. Dije, no. Es que en ese momento yo tengo que buscar como profesionista rebasar tus expectativas que tenías como cliente mío, como cliente a nivel profesional. Y eso a mi cliente, que hoy es mi cliente, le gustó mucho la posición. ¿Por qué? Porque si nosotros siempre buscamos romper con esa resistencia e irnos más allá de lo que estamos esperando, evidentemente, se los puedo asegurar por experiencia propia, vamos a obtener más de lo que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque si yo me hubiera ajustado al tiempo que me habían sugerido para trabajar el material, tal vez hubiera entregado un material sin ningún chiste, sin ninguna innovación o sin algo que realmente atrajera el interés y la atención de quien, de quien va a leer ese curso y el que va a estar presenciando el curso. Pero si invertimos más tiempo, si estamos más dispuestos a ser creativos, si estamos más dispuestos a ganar más de lo que estoy haciendo, adaptándome a ese cambio, pues evidentemente podremos tener mejores resultados. Cabe mencionar nada más como una experiencia profesional que tuve que sacrificar una noche del jueves, viernes, sábado y domingo para poder desarrollar este trabajo. Estoy hablando de casi 4 días de trabajo, prácticamente de 12 horas diarias, para entonces poder entregar los productos que a mí me habían encomendado. Y esto me pueden preguntar, bueno, ¿y qué razón tiene de ser como un ejemplo a la resistencia al cambio? Si yo me hubiera resistido y no hubiera ido a buscar más allá de lo que comúnmente se hubiera manejado, pues simplemente el cliente que es hoy mi cliente no hubiera querido trabajar conmigo posteriormente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, estudiantes de mercadotecnia, de colegio de empresarios, a orden personal, en orden profesional, en orden laboral, siempre busquemos ir más allá de lo que están esperando de nosotros. Creo que es una reflexión muy interesante porque eso también nos va a permitir romper esa resistencia al cambio, decir, para mí hubiera sido muy fácil decir, oye, yo el jueves tenía una cena, tuve que cancelar la cena, el sábado tuve un evento familiar, tuve que cancelar el evento familiar, para mí hubiera sido fácil, me voy a cenar, me voy a mi evento familiar, me la paso tranquila, son 15 horas, trabajo tanto y tanto y entrego. Sin embargo, siempre hay que sacrificar algo, salirnos de esa zona de confort y entonces enfrentarnos al cambio para obtener más de lo que tenemos en ese momento. De ahí la idea de insertar esta diapositiva con una carita feliz, pues sí, realmente la satisfacción de hacer bien las cosas desde la primera vez es lo que nos da una tranquilidad, una seguridad en el orden profesional y de precisamente que esa seguridad me diga, salí de la zona de confort, pero fue evidentemente para mejorar mi situación. Ok, el autor continúa comentándonos en esta diapositiva. Cuando una persona, un equipo o un trabajo, o tal vez un equipo de trabajo, o una organización se encuentra ante un proceso de transformación o cambio, la resistencia empieza de inmediato a actuar, buscando descalificar el cambio. Ojo, es una descalificación del cambio, resaltando sus riesgos y amenazas y destacando al mismo tiempo ventajas y atractivos del hecho de permanecer igual, del status quo, es decir, de la situación a cambiar. Me acompañan al pizarrón para hacer un poquito más gráfica esta cuestión que nos ofrece el autor que consulté en cuanto a resistencia al cambio. Vamos a suponer que ustedes, y vamos a hablar en el orden individual, ustedes como seres humanos, pues están ante un proceso de transformación o de cambio. Y bueno, este cambio, dice la diapositiva, evidentemente puede traernos aspectos positivos o aspectos negativos. Normalmente el ser humano, ante lo desconocido, siempre nos vamos a ubicar en esto. Siempre va a decir, no, es que me va a ir mal, es que a lo mejor no le entiendo, tal vez no cubra mis expectativas. Es lo que primero, en la mayoría de los casos, pensamos ante un cambio. Veamos y seamos más explícitos en nuestro ejemplo. Es un cambio de casa. Pero el cambio de casa implica salir al interior de la República. Fíjese que hay algo
de lo que los budistas, como ejemplo, no voy a hablar de religión, voy a hablar de un ejemplo. Los budistas son muy dados dentro de lo que es su filosofía religiosa. Hablan de los desapegos, esto es, el apego, por ejemplo, para los budistas es negativo. Yo creo que para los budistas y para toda la gente, si lo vemos desde ese punto de vista, los apegos siempre nos traen más perjuicios que beneficios. Y es el caso, por ejemplo, de lo que estamos comentando en este momento. Yo me tengo que cambiar de casa, el individuo dice me tengo que cambiar de casa y lo primero que voy a ver son aspectos negativos de ese cambio que tengo al frente. Porque, híjole, es que me voy a un lugar donde el clima es totalmente distinto. Pensemos en la zona de Quintana Roo, por ejemplo, en Chetumal. No, pues Chetumal apenas no tiene ni 200,000 habitantes, no es una zona netamente turística, es una zona como que medio selvática. El clima es horrible, normalmente están arriba de 35 grados centígrados, es un lugar muy húmedo, llueve mucho. Los huracanes cuando llegan y, puedo estar hablando 10 minutos con ustedes en este momento de todo lo negativo que podemos encontrar si nos desplazamos hasta la capital del estado de Quintana Roo. Pero ¿qué es lo que sucede? A lo mejor en ese cambio yo puedo ver cosas muy positivas, pero precisamente mi resistencia me está diciendo no lo veas. Y entonces voy a descalificar el cambio con todos esos aspectos negativos que estoy viendo ante él y me voy a ir básicamente, por ejemplo, en clima y el abandono de la familia, que es lo que hablábamos de los apegos, ¿no? Voy a dejar a mi mamá, voy a dejar a mi perro y a mi gato, mis amigos del alma, mis compañeros de trabajo. ¿Cómo crees que los voy a abandonar? Me voy lejísimos. A lo mejor no los vuelvo a ver y bla, 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 bla. Siempre encontramos aspectos negativos que nos ayuden precisamente a descalificar ese cambio. Pero bueno, no está por demás retomar la parte contraria y decir, a ver, individuo que te están ofreciendo cambiarte de casa e irte muy lejos de tu punto de origen, pero algún beneficio debes tener en todo eso. No, pues fíjate que me están ofreciendo de mi trabajo, van a abrir una sucursal y ahorita estoy como puesto de jefe administrativo, pero si me voy a la sucursal en Chetumal, me van a ofrecer o me están ofreciendo el puesto de gerente. Yo voy a ser el responsable de la sucursal. Si aquí tengo 3 auxiliares bajo mi cargo, bueno, pues en la sucursal ya voy a estar como la máxima jerarquía o el nivel más alto de puesto. Voy a ganar el 60% más de lo que estoy ganando aquí. Para cambiarme de casa como es traslado, pues me van a pagar la mudanza y me van a ayudar con 3 meses de renta del departamento de la casa que yo pueda rentar, me van a dar oportunidad de llevarme a mi familia, me van a otorgar carros, más prestaciones ejecutivas, y entonces le empezamos a poner número a esos beneficios y el impacto evidentemente va a ser muy grande, pero si este individuo como tal no lo pone así en blanco y en negro como yo traté de hacerlo en este momento, en este pizarrón con este sencillo esquema, bueno, pues a lo mejor de prestaciones me estoy llevando el 20% más de lo que llevo, de sueldo me estoy llevando el 30% más y aparte las ayudas que más o menos van a ser de un 40%, pues me estoy llevando prácticamente el 90% más de lo que gano. Y si estoy ganando ahorita como jefe 10,000 pesos mensuales, imagínense con ese 90% más, aparte de otras prestaciones u otras ventajas que yo puedo tener a corto, mediano y largo plazo dentro de la organización. Y son esos intangibles o esos elementos que yo no veo o que yo no estoy dándole valor monetario, simplemente la experiencia profesional. Quien tiene más personal bajo su cargo y quien es capaz de manejar una unidad de negocios independiente, o sea, como sucursal, evidentemente su currículum va a tener o va a ver que va a crecer en una forma considerable. Entonces, ojo, a veces nos interesa más como seres humanos ubicarme o enfocarme a los aspectos negativos y así evito precisamente la idea de cambiar. ¿Ok? También comenta el autor consultado ante la entidad que va a ser afectada por el cambio.
ya sea desde un individuo, un equipo o una organización, se abre entonces un proceso de duda y de incertidumbre, en el cual juegan un rol importante la consideración de los logros o conquistas que la actual situación le ofrece, probablemente estabilidad, comodidad y certeza por lo menos, y un análisis de las pérdidas subjetivas y de los riesgos asociados al cambio. Fíjense bien, aquí en esta diapositiva aborda algo interesante que sería también digno de comentar o de reflexionar. Hablamos de perder o de cambiar mis conquistas en cuanto a estabilidad, comodidad y certeza. Pues aquí estoy de jefe administrativo y pues me va bien porque pues entro a una hora aceptable, puedo llevar a mis hijos a la escuela, salgo en un horario donde el tránsito vehicular no es muy pesado, está cerca de mi casa, tengo más prestaciones aquí, a lo mejor el hecho de tener un comedor o de tener vales o de tener cualquier otra ayuda en cuanto a las prestaciones que yo tengo como trabajador, pues en este momento me llaman más la atención y me han situado o me han establecido en un sitio donde yo me siento estable y donde yo me siento cómodo. Creo que es un punto, es un concepto muy particular que el ser humano siempre buscamos. Buscamos la comodidad. En alguna ocasión platicaba con un amigo personal y le decía, él se fue a trabajar a los Estados Unidos desde los últimos 98, 99 más o menos, estuvo un buen tiempo en Estados Unidos y regresó a México. Entonces yo le preguntaba, oye, ¿por qué te regresaste? No, pues es que hubo algunas situaciones personales que me obligaron a regresar. Le dije, pero ¿qué estás haciendo aquí en México? Y él me dijo, manejo un taxi. Dijo, oye, pues qué interesante, trajiste dinero y si pudiste invertir. Dice, no, ese taxi lo estoy trabajando, yo no soy dueño del taxi. Dice, pero estoy buscando el hacerme de un taxi y darlo a trabajar. Y entonces ahí fue donde yo dije, a ver, o sea, como que espérame, ¿no vas a trabajar? No, ¿para qué? Pues que trabajen otros para mí. Yo mejor cobro mi cuenta todos los días y pues que me trabaje en el taxi. Particularmente me pareció una posición poco digna en el sentido de que se busca esa zona de confort o de comodidad. ¿Por qué de trabajar yo me de desgastar yo mis riñoncitos si puedo poner a otro bajo mi cargo y que él maneje el taxi y yo nada más llevo las ganancias? Así hay personas que buscan más su estabilidad o su comodidad. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a hombres y mujeres cercanos o no cercanos que tienen graves problemas en su matrimonio? Que en el momento en que llegan ellos y nos platican la amiga o el amigo, el familiar, oye, es que fíjate que el marido o la esposa no llevamos una vida normal o que ya hay una infidelidad de cualquiera de las dos partes y se empieza a crear un conflicto tan tremendo entre la familia y alguna ocasión, y es lo que no se debe hacer, preguntar, ¿y qué haces ahí? Y entonces esa persona nos puede decir, y es el término más común, es por mis hijos. Yo a mis hijos no les puedo negar que sigan viviendo con su papá o con su mamá, depende del caso, o que nos sigan viendo juntos. Para mí es más importante que mis hijos nos vean juntos a que nos vean separados. Y es ahí donde nos podemos preguntar, en el sentido crítico, pero no destructivo, sino de la parte del ejemplo, ¿sí? Veámoslo como un ejemplo. Yo es donde me pregunto, ¿quién es realmente el más perjudicado de vivir en una relación familiar donde el vínculo matrimonial evidentemente está fracturado, está hecho pedazos para acabar pronto? Y ustedes ahorita en este momento se están acordando de alguien que está viviendo por una situación. Yo creo que no es por el pretexto de los hijos, porque desafortunadamente toman a los hijos como un pretexto. Yo creo que va a decir, no, pues si me separo y me voy a vivir a otro lado, híjole, pues entonces ¿quién me va a planchar? ¿Quién me va a lavar mi ropa? ¿Quién me va a hacer de comer para llevarme a la oficina? ¿O quién me va a hacer mi desayunito? ¿Quién se va a hacer cargo de las faenas domésticas? No, yo no, le tengo que pagar a otra persona y bla, 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 bla. Y si lo situamos en blanco y negro es comodidad, señores. La gente, la mayoría de las ocasiones, no hacemos cambios individuales. ¿Por qué? Pues porque nos cuesta trabajo deshacernos o romper
esos elementos que son muy de acuerdo a mi comodidad, ¿sí? Desafortunadamente, les vuelvo a repetir, estos ejemplos se dan a la vuelta de la esquina dentro de nuestro mismo círculo de amistades, o lo que es peor, los círculos familiares, donde vemos que hay maltrato psicológico, donde vemos que hay violencia psicológica, que es una de las violencias que más duele, y las cosas siguen tal y como están, con aquella hermosa sonrisa y aquel matrimonio perfecto o aquellos hijos perfectos que quieren dar ese resultado de una familia feliz. Yo creo que mucha gente estamos en situaciones o nos situamos en momentos porque nos sentimos estables, porque nos sentimos cómodos o porque estamos certeros o sentimos esa certeza de que estamos en el lugar preciso y en el momento preciso. Pero hagamos una reflexión. ¿Cómo estamos nosotros rechazando esos beneficios o esos aspectos positivos y estamos rescatando o estamos revalorando cuestiones que al final de cuentas no nos ayudan a hacer esos cambios? Bien, fíjense que hay muchas, pero infinidad de causas por las cuales la gente nos resistimos al cambio. Yo no quise insertar muchas en esta ocasión, me conformé con 5 para empezar, pero de esas 5 podemos hablar tal vez de 3 o 4 veces más de lo que expongo. Los factores, estos factores que causan la resistencia al cambio, dice la diapositiva, de alguna forma motivan la resistencia al cambio, no responden a una simple relación de causa y efecto, siendo en la mayoría de los casos generados por una compleja interrelación de diversos factores. Esto es, no podemos encontrar algo aislado, siempre tiene un vínculo o siempre tiene una interrelación con algunos otros factores. Dice la diapositiva como un breve ejemplo: miedo a lo desconocido, la desinformación o falta de información también se le conoce de esa forma, algunos factores de tipo histórico, la amenaza al estatus, al nivel que yo tengo en este momento, a esa estabilidad que aparentemente estoy teniendo o que yo adopto como una manera de estar tranquilo o estable, o las amenazas a los expertos o incluso al poder. Y vayamos entonces o recapitulemos en este sencillo caso que expuse en el pizarrón. Vamos a ver, ¿qué es lo que realmente a ese individuo le puede causar la resistencia al cambio? Ya él pudo rescatar en un momento dado los aspectos positivos en cuanto, por ejemplo, al incremento en orden de prestaciones, en cuestión de especie y en cuestión de dinero, de lo que le puede repercutir ese cambio a una sucursal fuera o en el interior de la República o fuera de la capital mexicana, en caso de que viviera aquí en esta ciudad. Pero, ¿qué es lo que va a suceder? Yo creo que a él le podría, y como a todos, el miedo a lo desconocido. A lo mejor, e incluso fíjense una cosa, conociendo el lugar en donde tal vez pueda haber un cambio, pues evidentemente es totalmente distinto a lo que yo lo he vivido, porque a lo mejor yo lo conocí en el aspecto turístico de descanso, y es una experiencia personal. Por ejemplo, mis estudios universitarios los hice en la Universidad de Guanajuato, y entonces ustedes pueden pensar, ¡ay, qué romántico, qué bonito! No, todo lo contrario. Ahí mi situación era distinta porque yo tenía que vivir en una casa que no era la mía. Vivía con, no me acuerdo si éramos 45 o 50 estudiantes mujeres en 2 casas que estaban adaptadas a una sola y donde nos atendía una familia, que prácticamente la que era ahí la fuerte era la madre de familia, porque nos daba de desayunar, nos daba de comer y nos dejaba la cena. Entonces yo les platicaba todas las anécdotas que viví en ese tiempo. Claro que a mí, yo llegaba los domingos en la noche, los lunes muy temprano, antes de las 7 de la mañana a Guanajuato, y regresaba los viernes a mediodía o por la tarde. Y a veces llegaban a la casa familiar a visitas o amigos familiares que venían de México, y lo primero que nos pedían era, llévame a Guanajuato a ver a las momias.
Y entonces cuando llegaban a casa y nos pedían que las llevara, evidentemente yo me excusaba con cualquier pretexto y evitaba regresar a Guanajuato en fin de semana. ¿Por qué? Pues porque ya había estado toda la semana ahí, el asunto por el que a mí me tenía viviendo en esa ciudad era muy distinto al aspecto turístico. Y entonces volver a lo mismo y volver a comer en el mismo lugar o poder visitar los mismos lugares que por todos los días pasaba, pues como que para mí ya no era muy atractivo. Y entonces, bueno, pues evidentemente yo ya no compartí esta experiencia de ir. Si a mí me dijeran ahorita, por ejemplo, vete a vivir a Guanajuato para trabajar, pues tal vez lo pensaría 2, 3 o 4 veces, pero ya no sería el miedo a lo desconocido porque yo ya conozco el lugar y yo ya viví ahí. Y entonces eso es distinto cuando, por ejemplo, al individuo de nuestro caso ficticio le están diciendo vete a Chetumal, por ejemplo, y el pobre hombre nunca en la vida ha ido a Chetumal y nada más lo conoce por fotografía, pues evidentemente el miedo a lo desconocido es muy grande, es muy visto y que entonces puede ser, y creo que definitivamente en el sentido personal, siempre es lo que nos detiene. Híjole, ¿y qué va a pasar? Y a lo mejor no me gusta, o a lo mejor hay elementos que no, o por los cuales no me voy a poder adaptar a ese cambio. La desinformación o la falta de información, pues también evidentemente es uno de los aspectos que nos ayuda o que evidentemente está afectando a esa resistencia al cambio. Por ejemplo, una persona que esté enferma y que le estén sugiriendo el tratamiento alternativo para poder recuperar su salud o por lo menos mejorar la calidad de vida que lleva en ese momento por la cuestión de su enfermedad, podremos hablar de cualquier enfermedad crónico-degenerativa. Pues también está muy detenida esta resistencia al cambio. Hay mucha gente que, por ejemplo, cuando desarrolla cáncer, no se permite la oportunidad de mejorar su calidad de vida a través de las quimioterapias. Y uno puede preguntar, bueno, pero ¿por qué no quieres? Yo creo que lo primero, el miedo a lo desconocido, bueno, pues es más que evidente, pero a veces también tienen miedo porque han escuchado que es muy doloroso, porque han escuchado que a la tía, de la prima, de la sobrina, de la comadre de enfrente le pasó y bla, 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 una serie de cosas o de historias que nos vienen a llenar la cabeza de humo y que como seres humanos no tenemos la capacidad de enfrentar. Estoy hablando de una falta de información. Si la gente en el momento pregunta, bueno, ¿cómo va a ser? ¿Qué es lo que va a ser? ¿A lo que yo me voy a enfrentar dentro del proceso del tratamiento? ¿Qué beneficios o qué desventajas o qué porcentaje de vida? Ay, no sé, pueden ser 1 y 1000 preguntas que nos ayuden precisamente a recabar esa información y entonces a tomar decisiones y a adoptar el cambio y a adaptarme al cambio, pero con una base informativa. Por eso, en el caso de los estudios, en el caso del desarrollo de sesiones, que es en esta oportunidad, busco autores reconocidos o busco artículos que realmente puedan surgir un interés y que traigan la información que podamos comentar. Si yo no puedo comentar información, pues evidentemente no la voy a manejar. Entonces, ustedes siempre pregunten. Yo creo que es una de las cosas que el ser humano nos da miedo preguntar. Es que, oye, ¿por qué no le preguntas al médico qué alternativa tienes? ¿O por qué no le preguntas al médico que en vez de operarte te dé un tratamiento? ¿O por qué no le preguntas, o por qué le preguntas al médico que requieres tantos donadores? Ah, porque el proceso de la operación es este y este y este, y en este momento vamos a requerir de la sangre por esto. Entonces tú ya tienes esa visión y dices, ok, acepto el cambio, me adopto al cambio, me adapto al cambio y entonces estoy ahí, pero con la información necesaria. Factores históricos, los acabo de mencionar, hay veces que la gente nos dejamos más llevar por lo que pasó antes y, ay, ¿qué tal si me pasa lo mismo? ¿O qué tal si vuelvo a pasar la misma circunstancia o vuelvo a repetir esa experiencia tan amarga? Porque tuve que enfrentarme a un cambio de tal forma. Yo creo que a la gente, por ejemplo, que experimenta o que tiene relaciones de tipo afectivo o personales o sentimentales donde hubo por ahí alguna cuestión de dolor o alguna experiencia traumática, le cuesta trabajo
volver a retomar una relación o poder iniciar una nueva relación sentimental, porque siempre ese factor histórico se rescata y es como el mecanismo de defensa. No, yo no quiero, y entonces lo topo y digo, es que me va a pasar lo mismo que me pasó en mi última relación, porque me hicieron, porque me dijo, porque me pasó, porque me dejó o porque lo dejé. X, pueden ser 1000 de las causas, pero lo importante es que siempre rescatamos del pasado. No somos capaces los seres humanos, repito, como dirían los budistas, de esa cuestión del desapego. Yo no soy dueño de nada, mucho menos de nadie ni de los sentimientos. Esa es una de las cuestiones que les dejo de reflexión en esta sesión. Pensemos qué es lo que realmente yo no quiero soltar, si lo hablamos coloquialmente, yo no lo quiero soltar, y son esas experiencias, esos factores históricos de hace mucho tiempo que me sucedieron en cualquier momento de mi vida y que evidentemente no he superado. La amenaza al estatus, a lo mejor nuestro caso ficticio, nuestro protagonista de nuestro caso ficticio dice, bueno, yo aquí no le veo amenaza si lo vemos en blanco y negro, más bien su estatus mejorará, pero lo podría relacionar con ese miedo a lo desconocido. ¿Qué tal si no la puedo hacer? ¿Qué tal si no puedo soportar o no puedo, desde el punto de vista peso, no puedo soportar el peso de una sucursal, la responsabilidad y bla, bla, bla? Siempre nos anteponemos esas cuestiones negativas que comentamos en el pizarrón y que evidentemente vienen en detrimento o en detención a mi éxito. Y las amenazas a los expertos o al poder, fíjense que normalmente cuando la gente tiene poder o tiene esa capacidad, esa jerarquía y viene un cambio repentino, normalmente o comúnmente nos sentimos amenazados. Son los jefes, por ejemplo, una experiencia profesional también en alguna de las empresas donde yo laboré mis primeros años de profesionista. Llegó un equipo de expertos, una consultoría en aquel entonces de mucho prestigio, y llegó con la idea de trabajar una reingeniería de procesos. Y dentro de esa reingeniería de procesos estaba incluida el área donde yo laboraba en aquel entonces. El primero que saltó, sacó las uñas coloquialmente, y estuvo siempre renuente al cambio fue el gerente al que yo reportaba, y en aquel entonces era su asistente de gerencia, y él era el gerente. Cuando llega esta reingeniería, pues hay problemas, no suelta la información, da la información a la mitad, empieza una estira y afloja porque él pensaba que con esta reestructuración, pues su nivel jerárquico se iba a ver amenazado. Y no estaba lejos de la realidad, porque la verdad es que esa reingeniería de procesos obviamente implicaba, en aquel momento la empresa había crecido tanto que la estructura organizacional lo había hecho de esta forma, de manera horizontal, y entonces lo que buscaba esta reingeniería de procesos era volver a compactar una estructura organizacional de tal forma que se trabajara de forma más eficiente pero con menos personal. Y él lo intuyó que la gerencia a la que él estaba ocupando pues de alguna u otra forma iba a desaparecer. Para no hacer la historia un poquito más larga, pues sí lo liquidaron, se fue de la empresa, y entonces surgió un nuevo puesto en el cual yo tuve la oportunidad, me dieron la oportunidad de ocupar. No era a nivel gerente, era a nivel coordinación, y pues prácticamente lo que se hacía como asistente de gerencia y algunas funciones gerenciales se ubicaron en esa coordinación de área. Entonces, finalmente me dieron la oportunidad de trabajarlo, estuve como 3-4 años trabajando a nivel coordinación, pero se dio a través de una reingeniería de procesos, y en ese momento las amenazas al experto o al que tenía en ese momento el poder, pues sí fueron muy evidentes. Él supo que venía el cambio, no lo quiso aceptar, empezó a pelear, a hacer cuestiones negativas, les digo, a no soltar información, a resistirse, no iba a las juntas, a veces nada más mandaba la formación o como buen asistente me mandaba a mí por delante, y entonces surgieron una serie de cuestionamientos que terminaron removiéndolo del puesto. Entonces hay que tener mucho cuidado, podemos perder o perdemos poder, esa sería la pregunta, ¿hasta dónde voy a perder o hasta dónde llega la amenaza a mí como experto o como dueña o como en ese momento controladora de algún nivel jerárquico, el hecho de que venga un cambio? Él lo que no toleraba, por ejemplo, es que llegara un chico mucho más joven que él, era un señor ya
de mediana edad, pero llegara un chico casi recién egresado de una carrera y llegara y preguntara cómo era el proceso de distribución en los centros de distribución de la empresa. Y entonces él decía, no, es que no puede ser que alguien que es más joven que yo me venga y me cuestione mi trabajo. No, yo creo que aquí se transquiversaron muchas cosas, porque lo único que era como consultor iba a investigar y a dar una mejor de las propuestas, pero desafortunadamente la amenaza cegó a esta persona y terminó perdiendo su trabajo. Bien, vamos a hablar un poquito del proceso del cambio. Hay 3 cuestionamientos básicos en el proceso del cambio. Creo que la foto de la diapositiva es muy evidente, muy clara, porque ante el cambio no sabemos hacia dónde partir, no sabemos si tomar un camino a la izquierda, un camino a la derecha, al frente o retroceder. Entonces estamos ante una encrucijada o ante un cruce de muchas posibilidades. La primera pregunta en el proceso de cambio se plantea de la siguiente forma: ¿por qué cambiar y qué cambiar? ¿Sí? Se debe definir la necesidad del cambio y cuáles son los aspectos que formarán parte del mismo. Entonces, bueno, diría el personaje de nuestro caso ficticio, ¿por qué cambiar? Si yo estoy muy bien aquí, si a lo mejor mi mamá vive a 3 cuadras de mi trabajo y me voy a comer con ella, la voy a dejar de ver. O tal vez mis hijos, no, es que mis hijos no pueden dejar la escuela y sus hijos van en preescolar, por ejemplo, ¿no? Créanme que esto da risa, pero es la verdad. A veces el no plantearnos situaciones en blanco y negro, ser más realistas, nos detienen en un proceso de cambio. Por eso las 2 primeras preguntas. Bueno, ¿por qué voy a cambiar? ¿Y qué es lo que quiero cambiar? A lo mejor estoy buscando un cambio de imagen personal, a lo mejor estoy buscando un cambio dentro de lo que es el entorno familiar, a lo mejor la dinámica familiar tiene que cambiar porque voy a salir más temprano, porque tengo que salir más tarde, porque a lo mejor se cruzan los horarios de mi pareja y los míos y los hijos que van a hacer. Y son muchos cuestionamientos, pero lo básico entonces es entender por qué cambiar y qué es lo que tengo que cambiar. En la segunda parte del proceso se sugiere cuestionarnos hacia dónde debe ir el cambio, y de ahí la referencia de la foto de la diapo. Una vez encontrado qué es lo que necesita cambiar o lo que se necesita cambiar, se precisa tomando como base dónde nos encontramos y definir el estadio deseado en el futuro o la situación que yo quiero o que yo deseo estar en un futuro inmediato. Entonces, a lo mejor, en nuestro caso ficticio pueden pasar muchas cosas, pero definámoslo de esta forma. A lo mejor él dice, bueno, sí, ¿por qué tengo que cambiar? Porque tengo que crecer como ser humano y como profesionista. ¿Y qué es lo que voy a cambiar? Bueno, pues voy a cambiar de casa, voy a cambiar de lugar de residencia y me voy a llevar a mi familia y vamos a vivir otra dinámica familiar. Hay muchas personas, yo conozco de manera personal, profesional, familiar, a muchas personas que les surge un cambio de casa o un cambio de ciudad y precisamente es para rescatar o para redimensionar sus dinámicas familiares. Ustedes lo saben y también se están acordando de este momento. ¿Cuántas personas conocen que salen de casa cuando es de noche y llegan a su casa cuando es de noche todavía? Y que en forma hasta un poquito irónica se dice que la hora pico en el tránsito vehicular en la Ciudad de México, por ejemplo, llega a ser de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. O sea que todo el día es prácticamente un momento de punto crítico o los horarios más críticos dentro de lo que es el tránsito vehicular. Entonces mucha gente quiere romper con esa dinámica y salir a provincia, establecerse en provincia donde precisamente esta dinámica familiar se vea beneficiada, donde se pueda comer con los hijos, en donde se puede estar más cerca de los hijos o que los hijos tengan ambientes distintos en donde desarrollarse. Entonces, ¿hacia dónde debe ir el cambio? Pues es un cuestionamiento que también se debe plantear, pero para poder prospectar, para poder ver hacia dónde puede estar en un futuro. Y también el cómo cambiar, que encierra la parte estratégica. En esta parte del proceso debemos, con la evaluación del presente, definir cómo llega desde un estadio al otro deseado con estrategias y evidentemente acciones planificadas. A lo mejor a nuestro
protagonista del caso ficticio de hoy, podemos decir, te van a mandar a partir de febrero de un año X, del mes de febrero. Pero en el mes de febrero está el ciclo escolar precisamente a la mitad. A lo mejor dentro de la estrategia es decir, bueno, yo me voy en ese momento, ya cuando termine el ciclo escolar, mi esposa y mis hijos se desplacen y entonces yo tengo oportunidad de buscar una casa más adecuada, de darnos tiempo, de a lo mejor comprar otro tipo de mobiliario y de esperarlos y de hacer los cambios un poquito más lentos o más pensados o mejor planificados para ellos y para mí. Pero hay veces que los cambios son vertiginosos y a lo mejor de un día a otro, de una semana a otro, de un mes al siguiente, se tienen que tomar decisiones fuertes. Entonces sí sugiero muy personalmente llevar a cabo o seguir los pasos de este proceso con el interés de que nosotros podamos decir, bueno, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde voy a llegar? ¿Y cómo lo voy a hacer? Acuérdense que en esta materia estamos hablando de estrategias para el cambio. Y una estrategia implica el cómo voy a lograr ese cambio. Entonces, ¿cuál es o qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que desarrollar para lograr el objetivo que estoy buscando? Y bueno, una vez que ya revisamos en forma general resistencia al cambio, vayamos a esta última parte a revisar lo que es la resistencia individual, que de hecho ya hemos estado platicando en el desarrollo de esta sesión de lo mismo. Uno de los autores reconocidos en cuanto a lo que es el estudio de la resistencia al cambio o de la administración del cambio es Kurt Lewin. Él estudió y planteó elementos relacionados para la realización de un cambio, pero con efectividad. Expuso este autor que existían dos barreras para lograr lo anterior. ¿Cuáles son? Primero, actitudes y los comportamientos que durante un tiempo poseen las personas que no estaban dispuestas a hacer cambios. Y también las personas que mantenían poco tiempo realizando las cosas de manera diferente y que posteriormente regresarían a un comportamiento anterior. También, afortunadamente, encontré una fotografía muy ad hoc a lo que está manejando nuestro autor Kurt Lewin, o Lewin, depende si es alemán o es inglés, en cuanto a lo que nos plantea, bueno, actitudes y comportamientos en los cuales yo voy a seguir y no voy a adaptar cambio, o esas mismas actitudes o comportamientos. Bueno, me iría a un lado, ¿no? Sí voy a cambiar un poquito, pero como ya no me gustó, mejor regreso a lo que anteriormente estaba haciendo. Y es estar inmersos en ese círculo vicioso según la fotografía que estamos observando y que no salimos de lo mismo, que de repente cambiamos, pero de repente regresamos y entonces no somos capaces de precisamente romper ese círculo vicioso. Y bueno, aquí me encuentro a Pinocho, y esta les voy a explicar por qué lo puse. Las personas tienen poder para darle vida o para matar ideas, iniciativas, acciones, propósitos, objetivos y programas, dice nuestra diapositiva. Es importante considerar que algunas personas detestan el cambio. Sí, no les puedes decir de algo que cambie sus hábitos, que cambie sus horarios, que a lo mejor es que yo desayuno a las 7 en punto y si desayuno a las 7:30, toda mi estructura o mi esquema de vida lo vienes y lo rompes, ¿no? Ya que se sienten afectadas en sí mismas y en sus tradicionales y cómodas costumbres. Muchas personas lo que hacen es asentir y sonreír, o sea, además de mostrarse de acuerdo con todo lo que decimos y luego portarse como siempre se han portado. Por eso puse a Pinocho, porque Pinocho era mentiroso y le crecía la nariz. La gente que nos dice, ay, sí, como no, con mucho gusto, claro que lo voy a hacer de esa forma, pero no se mueve de su zona de confort y no hace lo que tenga que hacer, pues evidentemente, y perdón por la expresión, yo lo puedo calificar como alguien que miente. ¿Por qué? Porque no me está aceptando y me está solamente diciendo, o como dicen los jóvenes, te está dando su avión, pero desafortunadamente ese no es el chiste. Con eso no estoy logrando ningún cambio, mucho menos ningún beneficio. A esto, fíjense que en términos psicológicos se le conoce como complacencia malintencionada. Entonces, si el caso del protagonista de que comentamos o que desarrollamos hoy como un caso de estudio, no, como un caso de estudio, no, como un ejemplo, dije, no, sí me voy, claro que sí me voy. Oye, ¿y te vas a ir bajo esas condiciones? No, excelente, tú dime y yo te digo todo lo que quieras. Y a la mera hora de la acción, pues no me voy. Y ya tienen todo listo, ya están por abrir la sucursal
y necesitan que ya se vaya el nuevo gerente a reclutar y a seleccionar y a contratar su personal. Y esta persona, por complaciente, malintencionado, a la mera hora de la verdad, los deja así, sin ninguna capacidad, más bien para reaccionar de diferente forma, porque el señor a la mera hora dijo que no, como dirían coloquialmente los abuelos, lo dejaron vestido y alborotado. Y entonces es cuando precisamente estos cambios no se dan. Bien, ¿cómo manejar el nivel personal del cambio? Ya estamos para cerrar nuestra sesión. Hay que hacer un rescate de valores, creencias, actitudes personales. Hacer un balance tanto de las fortalezas como de las debilidades también a nivel personal. Comprender cuál es nuestro lugar en el cambio y cómo éste ayudará a modificar más fácilmente nuestros comportamientos y llegar a la adaptación a lo que no podemos controlar. Y nosotros no podemos controlar precisamente esos cambios. Y bueno, no dejemos de mencionar cuáles son las emociones más comunes durante esa transición. Pues normalmente nos enojamos o nos enfadamos y yo me acordé rápidamente de Homero con Bart, porque ese niño siempre hace enojar a su pobre padre. El miedo, que ya lo habíamos mencionado, que es el miedo a lo desconocido, y mucha gente se deprime y la depresión profunda puede llevar hasta la muerte. Y bueno, ya para cerrar nuestra sesión de hoy en Resistencias al Cambio de forma individual, pues sugerimos algunas estrategias para poder enfrentar y superar, por ejemplo, una ruptura. Y estamos hablando de rupturas familiares, de rupturas sentimentales o incluso rupturas de trabajo, rupturas de relación laboral o de relación profesional. Primero dice, hay que romper con el pasado. Esto es, cuando nosotros o el ser humano no rompe con el pasado, no tiene esa visión de poder tener o poder poner su atención a nuevas oportunidades. Vamos a pensar a una chica que tuvo una relación malsana y que terminó su relación sentimental. Y a lo mejor dentro de su entorno, en cualquiera de los entornos, hay algún caballero o algún varón que está muy interesado en ella y él hace de todas las formas todo lo que ustedes puedan pensar para llamar su atención. Si ella está encadenada al pasado y está metida mentalmente en su pasado, nunca se va a dar cuenta de que ese hombre la pretende, por ejemplo. Aclarar el cambio. Otra. Yo tenía un amigo en una empresa donde trabajé, que siempre hablaba de las experiencias que había tenido en su trabajo anterior, y yo me burlaba mucho de él. O sea, yo ya dije, pues ya no trabajas en aquella grandísima empresa, ahora estás aquí. Sí, pero le extraño mucho y perdió muchas oportunidades de desarrollo dentro de la empresa, créanme lo que sí. También hay que aclarar el cambio, esto es, hay que hacer un balance de lo bueno y lo malo, buscar apoyo en los demás, o sea, buscar una abierta comunicación con otros involucrados, ya sea en el proceso de cambio, o tal vez de alguien con experiencia que ya vivió un cambio así y que requiere de su opinión. Y también se sugiere la autoayuda ubicada en darse un tiempo para adaptarse al cambio. A lo mejor, y dicen bien, hay que vivir los momentos de duelo, el dejar un trabajo, el dejar una relación, el dejar una casa, el dejar un barrio, el dejar amigos por moverte a otros lugares o a otras situaciones, pues se maneja como un tiempo de duelo. Entonces hay que vivir ese duelo y hay que superarlo de la forma más rápida, no clavarse o quedarse metido en el pasado, sino romperlo y entonces con ese rompimiento volver a visualizar las oportunidades que se tienen por enfrente. Bien, esto fue entonces nuestra sesión con nuestro tema resistencia al cambio. Lo ubicamos en el sentido individual. Para la siguiente sesión abordaremos la resistencia al cambio desde el sentido organizacional. Los veo en la próxima sesión. Gracias.